Nunca creí en lo místico hasta que el cosmos me habló personalmente. Aquella noche estaba de turno en el observatorio Kepler 9, bebiendo café sintético e intentando no dormirme con el zumbido de los servidores. Todo transcurría con normalidad. Paquetes infinitos de datos, señales aburridas de púlsares, raros ruidos de radio de los satélites, hasta que a las 3:47 hora universal el sistema mostró una anomalía. Al principio no entendí qué pasaba. En la pantalla empezaron a aparecer números, como si alguien escribiera desde dentro. Pensé que era un fallo, luego un virus, o que algún técnico estaba jugando con la red neuronal. Pero cuanto más miraba, más claro veía. No era un error, era un lenguaje. Demasiado ordenado para hacer ruido al azar y demasiado extraño para ser nuestro. Me quedé inmóvil. Luego sentí frío, aunque la temperatura del domo se mantenía estable. En ese momento aún no sabía que era el primero en oír el llamado de quienes luego llamarían los guardianes. Cuando los militares llegaron por la mañana, yo ya no podía apartar la vista de la pantalla. El código se repetía en ciclos, como una respiración. Intenté descifrarlo, pero cada intento rompía el sistema. Dijeron que debía entregar los datos a la agencia central. No discutí, pero guardé una copia en secreto. Había algo en esa señal que golpeaba la mente, como si evocara algo olvidado. Esa noche la oí en sueños, no como sonido, sino como un ritmo dentro de mi cabeza. Primero suave, luego insistente, como un pulso. Me desperté sudando frío y comprendí que podía reproducir parte de la secuencia de memoria, aunque no entendía ni un símbolo. Dicen que la mente busca significado, pero esa noche mi mente parecía intentar recordar algo que ella misma había creado. Al día siguiente, todo el sector científico de la Tierra ya conocía la señal. Fue captada en el Observatorio Mexicano, en la base lunar Argos e incluso en el anillo orbital. Todo coincidía. 3 estaciones distintas, 3 ángulos de observación y una sola fuente. Las coordenadas apuntaban a un vacío más allá de la órbita de Neptuno, una zona donde no debería haber nada más que hielo y oscuridad. Entonces comenzó el circo. Los científicos discutían, los políticos exigían informes y los generales elaboraban hipótesis sobre actividad hostil. En las noticias, unos decían que era un nuevo virus de inteligencia artificial, otros, un mensaje de los dioses. Yo solo guardaba silencio. Porque cuando escuchas algo demasiado tiempo, empiezas a entender el ritmo no con la mente, sino con la piel. Intenté explicar que la señal no era solo un código, estaba viva. Su estructura cambiaba cada vez que interveníamos. Enviábamos impulsos de respuesta y ella respondía. No era comunicación en el sentido habitual, sino un intercambio de presencias. En un momento la señal parecía detenerse y empezó a repetir nuestra propia respuesta. Como un eco, pero distorsionado, como si alguien intentara imitar nuestro tono. Entendí que no éramos nosotros quienes escuchábamos, sino que nos escuchaban. Y entonces sentí verdadero miedo. No porque no supiéramos quiénes eran, sino porque parecía que ellos nos entendían demasiado bien. Pasaron 3 días. En la agencia decidieron desclasificar solo parte de la información para evitar el pánico. El resto fue enviado a archivos secretos. Pero en la red ya circulaban filtraciones, fragmentos de datos, audios e incluso teorías de que la señal contenía instrucciones para crear una matriz del despertar. Me reía al leerlo, pero la risa no duraba. Cada vez que abría el archivo original, algo cambiaba, como si el documento tuviera vida propia. A veces las letras brillaban por un instante formando figuras parecidas a rostros.
A veces, el sonido se volvía un susurro. Entonces lo apagaba todo, bebía hasta perder el sentido y juraba no volver a tocar esa maldita cosa. Pero por la mañana encendía el monitor otra vez. Al sexto día la señal desapareció. Simplemente se cortó, como si alguien la hubiera apagado. Esperamos otro impulso, revisamos las antenas, reiniciamos los sistemas. Nada. Pero el silencio era peor. En el laboratorio la gente comenzó a comportarse raro. Algunos tenían pesadillas, otros dolores de cabeza. Un técnico dijo que por las noches veía cómo las estrellas se movían. No le di importancia, hasta que noté que la constelación de Lira se había desplazado, no en el cielo, sino en mi mente, como si alguien reajustara mi percepción. Fue entonces cuando por primera vez me asusté, no del mensaje, sino de mí mismo. Luego llegó la orden. A todos los que tuvimos contacto directo con los datos originales, nos llevaron a un bloque de cuarentena. Nos mantenían encerrados, examinando la mente, la sangre, los patrones neuronales. Intenté explicar que no era un virus ni radiación, sino algo distinto, que la señal había activado algo dormido en mí. Pero cuanto más hablaba, más me miraban como a un loco. Lo último que recuerdo de ese tiempo fue ver las luces del aislamiento parpadear al ritmo de mi corazón. Y en ese instante comprendí: ellos siguen aquí, no se han ido. Solo esperan a que volvamos a mirar al cielo. 23 días después de la desaparición de la señal, el cielo sobre la tierra dejó de pertenecernos. Todo empezó de forma silenciosa, tan sutil que si alguien hubiera preguntado después cuándo ocurrió exactamente, nadie podría haber dicho la hora precisa. Simplemente en algún momento comenzamos a notar sombras en la órbita. No se movían, no emitían ruido de radio ni respondían a las solicitudes. Los satélites enviaban reflejos extraños, como si alguien hubiera cubierto el planeta con una cúpula transparente dentro de la cual el aire vibraba. Los gobiernos insistían en que era un fallo de los sensores, actividad solar, ondas gravitacionales, cualquier cosa excepto admitir lo evidente. Pero cuando apareció la primera cápsula de descenso sobre el Océano Pacífico, ya no quedaban dudas. Yo estaba en el techo del instituto mirando cómo algo enorme, de brillo metálico, se hundía lentamente en las nubes. No caía, se sumergía, como en el agua. Luego desapareció. En ese momento entendí. La señal no era una invitación, era una dirección de retorno. El primer mensaje de ellos no llegó por radio, ni por red, ni por lenguaje alguno. Llegó a la mente. No a todos, solo a algunos. Aquellos que alguna vez habían estado en contacto con la señal original. Yo estaba entre ellos. La voz era sin emoción, uniforme, como si recitara un protocolo grabado. Dijo que la operación Retorno había comenzado y que las unidades biológicas de la colonia serían repatriadas. La palabra repatriación sonaba especialmente repulsiva cuando se trataba de personas. Una hora después, sobre los continentes se abrieron destellos, como portales, como desgarros en el cielo. De ellos surgían naves. No sé por qué las llamaban naves. No volaban, simplemente estaban en todas partes, en cualquier punto donde alguien quisiera verlas. Sin aerodinámica, sin lógica. Parecían organismos vivos, como si el metal y la carne hubieran dejado de ser sustancias distintas. Al principio, la gente grababa todo con sus cámaras. Videos virales, me gusta, memes, teorías conspirativas. En las redes decían que era una campaña publicitaria, una simulación, un nuevo casco de realidad virtual. Pero cuando uno de los objetos se detuvo sobre Londres y absorbó un barrio entero con gente,
vehículos y edificios. La risa se acabó. No parecía destrucción, sino una cosecha. La nave lo absorbía todo, sin dejar restos ni huellas. Recuerdo cómo los militares intentaron contraatacar. Láseres, proyectiles cinéticos, impulsos electromagnéticos, todo inútil. En respuesta, la nave simplemente absorbía el fuego y desaparecía, como si se hubiera saciado. Entonces empezó el pánico. La gente huía sin saber a dónde. Algunos rezaban, otros disparaban al cielo, otros solo miraban cómo todo lo que conocían se disolvía en el aire. Me llamaron de nuevo a la agencia. Pensé que me encerrarían otra vez en cuarentena, pero fue lo contrario. Los que habíamos escuchado la señal ahora éramos considerados conductos. Nos dieron cascos neuronales y la orden de intentar comunicarnos con ellos. Una locura, claro, pero acepté. No por obediencia, sino porque quería entender por qué lo hacían. Cuando me conecté, mi conciencia cayó en una memoria ajena. Veía un cielo que no era el de la Tierra, sino el de otro mundo, plateado y sin estrellas, y allí millones de naves iguales. La voz dijo que la humanidad había completado su ciclo de aislamiento y debía volver a la matriz de origen. Quise preguntar quiénes eran, pero los pensamientos no alcanzaban a formarse. No hablaban, afirmaban. Y luego un corte brusco. Me desconectaron diciendo que tenía hemorragia ocular y fallo neuroactivo, pero alcancé a ver en el monitor la imagen de un ADN. Y no era humano. Al anochecer, las comunicaciones colapsaron en todo el planeta. Los satélites dejaron de responder. Las ciudades que por la mañana estaban llenas de vida caían en la oscuridad. Lo único que seguía funcionando eran las viejas estaciones de radio analógicas, y en una de ellas, entre ruido y crepitaciones, transmitían un mensaje extraño. Los estamos devolviendo a casa. La resistencia es fútil, su ciclo ha terminado. La gente lo escuchaba aterrada. Algunos gritaban que era falso, otros guardaban silencio. Pero yo sentía que esas palabras no iban dirigidas a las masas. Era algo personal. Se dirigían a nosotros, los que ya los habíamos oído antes. Esa noche comprendí que su meta no era destruirnos, sino devolvernos. Solo que nadie sabía a dónde exactamente. Al día siguiente fui al centro de evacuación, pero ya no había nadie. Tiendas vacías, mesas volcadas, bolsas abandonadas. La gente desaparecía sola, uno por uno. Simplemente caminaban hacia algún lugar, como si algo los llamara. Algunos decían haber visto a personas caminar hacia la luz y disolverse, como si el vidrio absorbiera sus cuerpos. En las calles reinaba el silencio. Ni los drones volaban. Encontré un terminal operativo e intenté contactar con la base lunar. La respuesta llegó de inmediato, pero no la que esperaba. En la pantalla apareció un resplandor familiar, igual que la primera vez que llegó la señal. Y de nuevo los mismos símbolos, solo que ahora entendía su significado. Decían, sincronización completada. Cuando al amanecer el cielo se cubrió con una red de líneas brillantes, comprendí que la Tierra ya no nos pertenecía. Era hermoso y aterrador a la vez, como si el planeta estuviera revelando sus propias capas. Las naves comenzaron a alinearse en formaciones geométricas, como si estuvieran construyendo algo. No sabía qué exactamente, hasta que vi el mapa. Todos los puntos coincidían con antiguas zonas arqueológicas, lugares donde alguna vez encontraron extraños artefactos e inscripciones imposibles de descifrar. Resultó que eran marcas. Siempre supieron dónde encontrarnos. Y tal vez no solo lo sabían, sino que esperaban a que nosotros mismos enviáramos la señal. Ya no cuento los días ni los meses que han pasado desde entonces. El mundo ha quedado suspendido en un frágil estado entre el sueño y la realidad,
donde todo parece una ilusión. Los restos de la humanidad se esconden en profundos búnkeres subterráneos, pegados a las paredes iluminadas por la tenue luz de las lámparas de emergencia. Sobreviven a base de conservas y recuerdos, susurrando planes que parecen inútiles. Y yo estoy aquí, registrando todo esto, en una grabadora o en un cuaderno. Aunque entiendo que nadie escuchará estas palabras, nadie las leerá. La tierra está vacía, las comunicaciones rotas, y la posible audiencia o ha muerto o se ha convertido en sombras. A veces, cuando miro hacia la superficie, veo destellos en el cielo, como ojos gigantes que parpadean entre las nubes. Están vivos, penetrantes, como si miraran dentro del alma. Esos seres nos observan, vigilan, evalúan cada movimiento. Su presencia se siente en el aire, un leve zumbido, ráfagas de viento que distorsionan la realidad. Y cada vez me atormenta más una duda. ¿Y si ellos tienen razón? Tal vez olvidamos nuestra verdadera esencia, de dónde venimos, el papel que jugamos en el cosmos. Quizá nuestra vida en la Tierra no sea más que un episodio, una ilusión de libertad, y ahora ha llegado el momento de volver a casa, a los orígenes. Pero, ¿y si ese hogar no es un refugio, sino una jaula? Un experimento del que nos dejaron salir para ver cómo nos desenvolvíamos, y ahora nos regresan porque lo arruinamos todo. Ese pensamiento asusta más que cualquier catástrofe, porque pone en duda nuestra historia y nuestra libertad. ¿Valió la pena esta ilusión? El primer video apareció de repente. No se transmitió por las redes, simplemente se encendió en todas las pantallas al mismo tiempo. En los restos de la civilización, donde aún quedaban terminales funcionando, en los paneles de viejos drones, incluso en los letreros holográficos de las ciudades abandonadas. La imagen era inestable, temblaba, como si se transmitiera a través de un sueño. Estaba en el sótano de una antigua estación de comunicación reparando una batería cuando todo a mi alrededor se iluminó con una suave luz blanca. En la pantalla aparecieron personas, reales, vivas. No eran CGI ni proyecciones. Vi a un hombre parpadear, a una mujer contener las lágrimas. Hablaban sin sonido, pero las palabras surgían directamente en la mente, como si la traducción se hiciera dentro del cerebro. Dijeron que se llamaban los repatriados. Al principio creí que era una falsificación, pero luego entendí que no. Eran realmente los nuestros, solo que ya no del todo. Se veían extraños, la piel demasiado pálida, como si una luz interna brillara a través de las venas, los ojos completamente plateados, sin pupilas, los rostros tranquilos, casi serenos, como los de quienes ya no temen. La mujer que estaba en el centro dijo: «Somos los hijos del imperio de los atlantes. Hemos regresado a casa». No lo dijo con alegría, sino con una fría seguridad. Detrás de ella se veían enormes salas llenas de algo parecido a columnas cristalinas, dentro de las cuales se movía la luz. También vi más personas, pero no se movían. Simplemente estaban de pie, como estatuas, en un estado de sueño. Luego la imagen cambió. Apareció un rostro, no humano, pero tampoco completamente alienígena. Demasiado simétrico, demasiado perfecto. No tenía género, ni edad, ni emoción. La voz de ese ser sonaba al mismo tiempo dentro y fuera de la cabeza. El ciclo humano ha concluido. No hemos venido a destruir. Hemos venido a recuperar lo perdido. Más tarde, ese video se repetía cada 6 horas. Era imposible detenerlo o eliminarlo. Aparecía en cualquier dispositivo, incluso en aquellos sin conexión. La gente empezó a esconder las pantallas, romper terminales, cortar la energía, pero el mensaje seguía llegando. En los sueños, en los sonidos, en los reflejos del agua.
En cada nueva transmisión agregaban más información. Decían que hace millones de años la humanidad formaba parte del imperio de los Atlantes, una gran civilización estelar donde la mente dominaba la materia. Pero luego hubo una división. Algunos querían conservar la pureza de la forma, otros querían experimentar la evolución. Estos últimos se fueron, eligiendo el camino de la carne, el miedo y el tiempo. Nosotros somos los descendientes de esos fugitivos. Borraron la memoria para darnos una nueva oportunidad. Ahora, al completarse el ciclo, han regresado para restaurar la unidad. Esa idea golpeó a la humanidad más fuerte que cualquier bombardeo. Los que sobrevivieron a la caída de las ciudades empezaron a discutir. Algunos creían que era verdad, que realmente éramos hijos ajenos, perdidos y olvidados. Otros pensaban que todo era una manipulación, una nueva forma de sometimiento, pero nadie tenía pruebas. Aún así, algo en sus palabras resonaba por dentro. Recuerdo cuando escuché por primera vez la frase: «No son creación de la naturaleza, son nuestra elección». Sonaba como una sentencia. Intenté resistirme, buscar explicaciones, pero en lo más profundo de mi mente vivía una tranquila certeza. Sí, es posible, quizá incluso probable. Cada día los mensajes se volvían más personales. En uno de ellos vi a alguien que conocía. Era mi compañero del laboratorio, el mismo técnico que antes se quejaba de ver cómo las estrellas se movían. Estaba en el mismo salón, entre columnas cristalinas, y miraba directo a la cámara. Sus labios no se movían, pero escuchaba su voz, no con los oídos, sino con la mente. Dijo que ahora lo entendía todo, que el miedo, el dolor y la muerte eran defectos que quedaron tras el aislamiento, que los atlantes nos corregirían, nos devolverían la forma original. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras grababa todo en un módulo portátil, sabiendo que no tenía sentido. En un minuto desaparecería, como desaparecían todos sus mensajes, pero igual seguía grabando. Tal vez era el último intento de seguir siendo humano. Luego llegó el día en que el video cambió. Esta vez no había personas, solo un espacio enorme y oscuro, lleno de estructuras flotantes. Parecía una ciudad viva hecha de luz y metal. La voz dijo que ese era el hiperesferio, el corazón del imperio. Allí no existen guerras, ni enfermedades, ni vejez. Cada mente está conectada con las demás, y juntas forman la conciencia unificada. Nos ofrecieron una elección: resistencia o regreso. Quienes eligieran lo segundo serían recibidos sin dolor. A los demás los reescribirían. Esa palabra sonó especialmente dura. Reescribir. No matar, no esclavizar, sino reprogramar, como un archivo borrado reemplazado por uno nuevo. Desde entonces temo mirar al cielo. A veces aparece una luz que forma una estructura de red, como si el propio espacio fuera una pantalla. Dicen que algunos ya se han rendido. Caminan hacia las naves voluntariamente, y éstas los toman sin resistencia. Dicen que a quienes se los llevan ya no los atormentan los miedos ni los sueños. Pero no estoy seguro de que eso sea liberación. Más bien parece el silencio que queda cuando te apagan el sonido por dentro. Cada vez pienso más que quizá realmente sean nuestros creadores. Pero entonces, ¿por qué sus rostros son tan indiferentes? ¿Por qué en sus palabras no hay calor, ni un atisbo de compasión? Tal vez no seamos sus descendientes, sino un experimento olvidado que ahora vienen a corregir. A veces escucho su susurro directamente en mi cabeza. No son palabras, sino un ritmo, familiar desde la llegada de la primera señal. Se repite en la sangre, en el latido, en el murmullo del viento. Intento no escucharlo, pero cuanto más resisto,
más claro se vuelve el mensaje. El regreso es inevitable. Ya están dentro de nosotros. Quizá siempre lo estuvieron. Y todo lo que llamamos historia humana no es más que la preparación para su retorno. No sé qué es peor, aceptar que realmente somos sus hijos o creer que creamos dioses para justificar nuestro miedo a estar solos. Cuando comenzó el programa Arqueogénesis, nadie entendía bien qué buscábamos. Tras la invasión y los mensajes de los atlantes, a la humanidad le quedó poco. Fragmentos de ciencia, bases de datos incompletas, algunos laboratorios subterráneos que aún podían funcionar de forma autónoma. Nosotros, los que sobrevivimos a las primeras olas, decidimos que la única fuente de respuesta era nuestro propio cuerpo. Decían que en nuestro genoma estaba la clave de la verdad. Para entonces yo ya no creía en coincidencias. Demasiadas cosas encajaban. Los ritmos de la señal, la estructura de los mensajes e incluso la frecuencia bioquímica de los impulsos neuronales. Todo parecía empujarnos a mirar no al cielo, sino hacia adentro. Conectamos viejos secuenciadores genéticos, reparamos neurointerfaces y comenzamos el escaneo. Y en pocas semanas quedó claro. Alguien realmente había intervenido en nuestro ADN. No eran mutaciones, ni virus, ni huellas evolutivas. Era una estructura perfecta, simétrica, creada artificialmente. Y lo más aterrador era que no estaba al inicio de la cadena, sino muy adentro, como una cerradura integrada en la memoria misma de la especie. Recuerdo el día en que vi por primera vez el resultado en el monitor. La doble hélice parecía vibrar. Dentro de ella había una capa adicional, no biológica, no digital, algo intermedio. Una red molecular que reaccionaba no a estímulos químicos, sino a señales de la conciencia. Lo llamamos barrera de memoria. Funcionaba como un filtro. Cualquier información asociada a ciertos patrones neuronales simplemente no llegaba a la conciencia. En otras palabras, podíamos recordar, pero sin ser conscientes de que recordábamos. Eso explicaba muchas cosas. Los déjà vu, los sueños sobre lugares inexistentes, la sensación de haber olvidado algo a nivel instintivo. Cuando se lo conté a mis colegas en el laboratorio, reinó un silencio sepulcral. Nadie quería decir lo obvio. Si la barrera fue creada, significa que alguien la colocó. Y si sigue allí, es porque alguien necesitaba que no recordáramos nada. Empezamos a buscar una forma de superar esa capa. Primero lo intentamos por medios químicos, sin éxito. Luego conectamos un decodificador cuántico para leer la información directamente de las conexiones neuronales. En una de las sesiones lo conseguimos. El sujeto de prueba, un joven técnico, empezó a tener convulsiones y luego quedó en silencio, inmóvil. Sus ojos se volvieron blancos, las pupilas desaparecieron. Pensamos que había muerto, pero unos segundos después habló. La voz no era la suya, metálica, con una resonancia extraña. Dijo, «No deben abrir la puerta». Luego cayó y todos los datos del monitor se borraron, como si alguien desde fuera hubiera cortado el acceso. Desde entonces, nadie se atrevió a hacer experimentos con humanos. Pero una noche me conecté yo mismo al sistema. Necesitaba saber. Introduje el código de mi ADN y activé la lectura. Al principio, nada. Luego, destellos. Fragmentos de imágenes, como de una memoria ajena. Ciudades infinitas de luz, oscuridad partida por el fuego, figuras con envolturas blancas y un sonido. El mismo ritmo que había escuchado en la señal. Cuando me desconecté solo habían pasado 7 minutos, pero en el cuerpo sentía como si una vida entera hubiera pasado a través de mí. Después de eso empezamos a comparar los datos entre nosotros. En cada persona sometida al escaneo se activaban distintas áreas de la memoria, pero todas llevaban al mismo punto.
una época anterior a la escritura. Solo entonces entendimos que la escritura no fue el inicio de la civilización, sino su fin. No creamos el lenguaje, lo reinventamos para intentar recordar lo perdido. Cuantos más datos extraíamos, más evidente se volvía. La humanidad alguna vez poseyó conocimientos que superaban los límites de la física y la biología. No somos solo descendientes de los atlantes, éramos ellos, o su reflejo. Tal vez en el momento de la separación, una parte del imperio decidió reescribirse, limitarse, reducirse, para librarse de algo. ¿De qué? No está claro. Pero la barrera fue colocada como protección. Y ahora que comenzaba a romperse, el mundo volvía a volverse loco. Curiosamente, después de cada nuevo fragmento descifrado, empezaban los fallos en los equipos. Vibraciones, resonancias, señales espontáneas, como si la barrera misma intentara resistirse, como un organismo vivo. Entonces comprendimos algo aterrador. Esa capa no era solo un registro. Estaba activa, observaba, y tal vez estaba conectada con quienes nos crearon. Un día interceptamos un impulso, corto pero claro. Tenía el mismo ritmo que la primera señal. Respondimos por pura curiosidad científica. 30 segundos después, todos los aparatos se apagaron. Toda la red del laboratorio fue borrada. Cuando los sistemas se reiniciaron, en la pantalla central apareció un mensaje. El retorno es imposible. Fue el primer mensaje que no vino del exterior, sino de la propia estructura del ADN. Ahora vivo con la sensación constante de que alguien me observa desde dentro. A veces, al mirar mis manos, me parece que hay luz moviéndose bajo la piel. Los sueños cambiaron. Veo rostros, no humanos, pero familiares. No hablan, solo observan, como evaluando hasta dónde hemos llegado. Los pocos que quedamos en el grupo se separaron. Unos creen que debemos destruir la barrera por completo y recuperar la memoria. Otros temen que eso nos destruya. Y yo solo registro todo, para que alguien sepa que dentro de nosotros hay un mecanismo que no pertenece a la Tierra. Y tal vez sea él quien decide cuándo la humanidad debe recordar y cuándo volver a olvidar. A veces pienso que tal vez los atlantes no desaparecieron en la antigüedad lejana. Quizá simplemente se refugiaron dentro de nosotros, ocultos en las profundidades de nuestro ser. Su imperio no está en las estrellas ni en galaxias lejanas, sino en las células, en las espirales del ADN, en esos miles de millones de copias del código genético que transmitimos de generación en generación como un legado sagrado. Los buscamos afuera, construimos telescopios gigantes, enviamos naves exploratorias al espacio, pero siempre estuvieron aquí, observando desde dentro, esperando a que maduráramos como especie, a que nuestra civilización alcanzara el nivel necesario. Y si la barrera empezó a agrietarse, si esas antiguas fuerzas están emergiendo, significa que ha llegado el momento. Solo que no está claro si esto es el despertar de una nueva era o el final de su gran experimento sobre la humanidad. Al principio parecía una coincidencia. Varias personas en diferentes partes del mundo empezaron a quejarse de sueños extraños, demasiado vívidos, demasiado detallados para ser solo producto de la imaginación. Veían ciudades de vidrio y metal suspendidas sobre un abismo, campos donde marchaban figuras gigantes con armaduras del color del sol, voces que hablaban en lenguas inexistentes en cualquier archivo terrestre. Los médicos atribuían todo al estrés, a las secuelas de la guerra y a la presión constante del miedo. Pero pronto, el número de casos empezó a aumentar. Las mismas imágenes se repetían ante distintas personas. Un mundo bañado en luz, donde cada paso resonaba con ecos en el espacio, y donde eran llamados de otra manera,
no por nombres, sino por códigos compuestos de sonidos y números. Los científicos comenzaron a registrar coincidencias, frases que se repetían en los registros de sueños de personas que jamás se habían conocido. En cierto momento se volvió evidente. No eran simples sueños, eran fragmentos de memoria, los mismos que rompían la barrera. El primer despierto reconocido oficialmente fue un hombre llamado Elías Bane. Trabajaba como ingeniero en una estación del norte cuando, de repente, comenzó a hablar en un idioma desconocido mientras dormía. Sus colegas lo grabaron en el terminal y más tarde se descubrió que la estructura del lenguaje coincidía con antiguos códigos energéticos hallados en fragmentos de artefactos de la zona donde cayó la primera nave de los atlantes. Cuando Elías despertó, afirmó recordar que estaba en el puente de una nave estelar, comandando una flota. Conocía coordenadas de sistemas inexistentes en los mapas estelares de la Tierra y podía describir tecnologías miles de años más avanzadas que las actuales. Las pruebas demostraron que su actividad cerebral era inusual. Los lóbulos frontales funcionaban a un nivel solo registrado en personas en estados de trance profundo. Bane fue el primero en ser aislado para su estudio. Pero cuando los militares se le acercaron, ocurrió una falla. Todos los dispositivos a su alrededor dejaron de funcionar. Una energía, como si emanara de él, generó un impulso que dejó sin electricidad la base por varias horas. Tras esto, los despiertos comenzaron a aparecer en todo el mundo. Algunos, tranquilos y reservados, afirmaban escuchar un llamado. Otros, agresivos, parecían incapaces de soportar el torrente de recuerdos ajenos. Decían haber sido soldados de un antiguo imperio, constructores, guardianes, cronistas. Algunos recordaban vuelos a través de agujeros de gusano, otros guerras contra seres de pura materia. Pero todos compartían algo: la sensación de regreso. No buscaban sentido ni dudaban. Simplemente sabían que todo eso ya había ocurrido. Los científicos intentaron aislar el fenómeno, explicarlo como una manifestación del inconsciente colectivo, pero la teoría se derrumbó. Había demasiadas coincidencias, demasiado conocimiento imposible de inventar. Un niño en la India dibujó un símbolo que luego fue identificado como el emblema de la dinastía más antigua de los atlantes. No podía saberlo. Ni siquiera existían registros abiertos con esa información. Cada día la influencia de los despiertos creía. Podían sentir la presencia de otros a distancia, se unían en grupos, formaban sociedades secretas. Algunos intentaban usar sus habilidades para ayudar, sanar, predecir catástrofes, manipular energía. Otros se aislaban diciendo que oían voces que les ordenaban prepararse para el regreso. Los psiquiatras no podían manejarlos. Los métodos comunes no funcionaban. Estas personas podían controlar sus propios biorritmos, ralentizar el corazón, cambiar la temperatura del cuerpo, incluso afectar el campo electromagnético a su alrededor. Cuando uno de los gobiernos intentó capturarlos para experimentar, la operación terminó en tragedia. Todo el laboratorio ardió como si explotara desde dentro, sin rastros de interferencia externa. Las cámaras mostraron que uno de los sujetos simplemente abrió los ojos y todo desapareció en un destello cegador. Con el tiempo, quedó claro que el despertar no era un proceso aleatorio. Sucedía siguiendo un patrón, como si alguien activara una secuencia dentro del ADN. Recordamos la barrera. Tal vez al destruirla parcialmente, desencadenamos una reacción inversa, la restauración de fragmentos de memoria perdidos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes o después? Algunos empezaron a sospechar que los atlantes conocían este momento de antemano.
que todo lo que ocurre es parte de un plan iniciado hace milenios. Con cada nuevo despierto, la Tierra se volvía menos reconocible. Las personas comenzaban a cambiar. Sus ojos se aclaraban, sus movimientos se volvían más precisos, su habla más serena, como si lentamente se transformaran en quienes alguna vez fueron. Pero junto con el despertar llegó el miedo. Si la memoria regresaba, también volvería aquello que fue olvidado por una razón. Y entonces ocurrió lo que todos temían. Una de los despiertos, una mujer llamada Nara, afirmó que en sus sueños veía no solo el pasado, sino también una señal proveniente de las profundidades del cosmos. Decía que los llamaba de regreso, no a casa, sino al lugar donde todo comenzó. No sabíamos si creerle. Pero pronto todos los satélites registraron la señal. Era idéntica a la que sonó durante el primer contacto, solo que ahora su frecuencia coincidía con la vibración del cerebro humano durante el sueño. La señal inducía trances en los despiertos y ansiedad e insomnio en las personas comunes. Entonces comprendimos, el despertar no era el final, era solo la preparación para lo que estaba por venir. Y tal vez, cuando el último de nosotros recuerde quién es, el cielo dejará de ser humano. El mundo no se derrumbó por explosiones ni por una invasión. Se agrietó en silencio, como el vidrio bajo presión, cuando cada uno escuchó una voz dentro de sí y comprendió. El pasado regresaba, pero no para todos tenía el mismo valor. Tras el despertar masivo, la humanidad se dividió en dos bandos. Los primeros se llamaban a sí mismos los regresados. Aquellos que creían que los visitantes eran realmente sus creadores y que la Tierra solo era un refugio temporal, un error que debía corregirse. Veían en los atlantes el nivel supremo de evolución y anhelaban volver a formar parte del imperio. Los segundos, los libres, decían que ninguna memoria, por antiguos que fueran sus orígenes, podía imponer su voluntad a los que viven ahora. Consideraban aquel nuevo culto una amenaza a la independencia, el renacimiento de la esclavitud, pero ahora espiritual. Así comenzó la división, primero ideológica, luego política y finalmente física. Las fronteras de los antiguos estados se disolvieron. En su lugar surgieron nuevas entidades, no por territorio, sino por creencias. Lo vi con mis propios ojos. Personas que hasta hacía poco trabajaban juntas dejaron de saludarse. Científicos abandonaban las universidades, militares desertaban del ejército, ingenieros dejaban las corporaciones. Cada uno elegía su bando. Los regresados llevaban un símbolo en su ropa, un triángulo dividido por la mitad, emblema de la luz y la memoria. Los libres respondían con un círculo negro con un punto en el centro, que representaba un nuevo comienzo, el nacimiento de uno mismo sin herencia. Al principio parecía que todo se limitaría a discusiones en redes, manifestaciones y propaganda. Pero un día, en Nueva Ginebra, un grupo de libres bloqueó la transmisión del mensaje de los atlantes, donde prometían abrir las puertas al hogar. En respuesta, una multitud de regresados incendió el centro de investigación donde se almacenaban los datos sobre la estructura del ADN humano. Aquella fue la primera vez que corrió la sangre. Desde ese día, las ciudades dejaron de ser seguras. En cada barrio había fanáticos de ambos bandos. Los regresados organizaban procesiones cantando himnos en los que se mencionaban los nombres de los emperadores estelares, mientras que los libres destruían templos hechos de metal y luz, afirmando que ningún dios tenía derecho a interferir en la evolución. Torres de comunicación, centros de transmisión, plantas eléctricas. Todo se convirtió en campo de batalla.
Yo trabajaba entonces en un archivo analizando señales y recuerdo cómo un día un dron entró volando por la ventana, programado para transmitir. No explotó, simplemente activó la grabación. Era el rostro de un atlante, piel plateada, mirada infinitamente serena. Decía que los humanos eran fragmentos de una misma alma y que resistirse era inútil. Lo miraba y comprendía que aquella voz no eran solo palabras. Afectaba a la mente. Un colega a mi lado comenzó a llorar y dijo que quería volver a casa. No pude detenerlo. Al día siguiente desapareció. Los libres intentaban resistir no con fuerza, sino con ideas. Crearon redes subterráneas donde propagaban el pensamiento de que la libertad no era negar el pasado, sino impedir que dominara el futuro. Pero cuanto más hablaban, más fuerte era la atracción hacia los atlantes. Algunos aseguraban que los regresados habían aprendido a conectarse a una conciencia colectiva, fusionando pensamientos en un solo flujo. Sus ojos se aclaraban, sus movimientos se volvían más sincronizados, sus emociones más estables. Ya no discutían, no se enfadaban, no dudaban. Parecía que lo humano desaparecía de ellos. En las calles empezaron a aparecer inscripciones. Despierta por completo, olvida el dolor. Ese era el lema de los regresados. La respuesta fue el graffiti. El olvido no es libertad. Cada semana el equilibrio de poder cambiaba y comencé a temer que pronto no tendríamos elección alguna. Cuando empezó la guerra, nadie pronunció esa palabra en voz alta. Simplemente, un día, una planta de energía en el Ecuador explotó, dejando a medio planeta sin luz. Ambos bandos se culparon, y al cabo de un día el cielo se llenó de drones. No mataban, paralizaban, borraban la memoria, convirtiendo a las personas en cascarones obedientes. Vi cómo una vecina, una anciana con la que compartía comida, se detuvo en medio de la calle. Sus ojos se iluminaron y sonrió a la nada mientras decía: «He recordado». Después de eso no se movió más. Los libres llamaron a esto la segunda borradura. Decían que los atlantes habían decidido purificar la tierra, dejando solo a quienes aceptaran regresar. Nos escondíamos en túneles subterráneos, en viejas estaciones de metro convertidas en refugios. Allí, bajo el zumbido de los generadores, por primera vez sentí una fe desesperada en que el ser humano no es lo que recuerda, sino lo que elige olvidar. Lo más aterrador no era el arma, sino el silencio. Cuando las naves de los atlantes sobrevolaban la ciudad, todo se detenía. La electrónica dejaba de funcionar. El aire vibraba y los pensamientos se confundían, como si alguien intentara alcanzarlos desde dentro. La gente caía de rodillas, sintiendo un extraño alivio, como antes de dormir. Pero sabíamos que, si cedíamos, nos perderíamos para siempre. Recuerdo aquella noche en que los libres organizaron la última marcha. Miles de personas con linternas, sin consignas, simplemente avanzando bajo la lluvia y la oscuridad, recordándose que aún estaban vivos. No sabíamos si ganaríamos, pero en cada paso resonaba una sola idea. El miedo puede convertirse en elección. Y tal vez fue entonces cuando comprendí que la división no era una guerra de ideas, sino una lucha entre la memoria y la voluntad. Y que, quizás, en esta batalla no habría vencedores. Solo aquellos que recordaran y aquellos que eligieran olvidar. Encontramos el artefacto por casualidad, como suele ocurrir cuando buscas una cosa y hallas algo que lo cambia todo. Ocurrió durante una de las operaciones de limpieza en las ruinas de un antiguo complejo de investigación, destruido durante la guerra entre los retornados y los libres. El equipo de exploración se topó con un objeto profundamente enterrado bajo capas de metal y concreto carbonizado.
A primera vista parecía un cristal común, del tamaño de una mano, que emitía un débil resplandor azul. Pero cuando lo conectaron a una celda de energía, la luz cambió y apareció una imagen en su interior, como una grabación holográfica. Al principio borrosa, y luego, cada vez más nítida, surgió una figura alta, casi transparente, vestida con ropas que brillaban como vidrio líquido. La voz no era humana, pero se entendía, como si hablara directamente a la mente, sin necesidad de palabras. No amenazaba ni pedía, explicaba. Así supimos que el imperio de los Atlantes no había sido grandioso como se creía. Estaba condenado. El artefacto contenía una crónica, o más bien, una confesión. El Atlante que hablaba con nosotros a través del tiempo afirmaba que su imperio había existido durante millones de años y abarcaba cientos de sistemas estelares. Se construyó sobre el principio de la perfección. Cada uno tenía su papel, su lugar. La jerarquía era absoluta. Nadie nacía sin propósito. Nadie podía cambiar su destino. Al principio parecía un orden ideal. Un mundo sin caos, sin errores, sin sufrimiento. Pero cuanto más perfecta se volvía la civilización, más débil se hacía la vida dentro de ella. Las emociones desaparecieron, la creatividad se extinguió, la individualidad se consideró una enfermedad. Cuando el sistema alcanzó el límite del control, empezó a autodestruirse. Los atlantes intentaron detener el proceso creando nuevos niveles de regulación, pero cada intento solo aceleraba la desintegración. Entonces uno de ellos propuso lo imposible: liberar una parte de la conciencia, purificarla y darle la oportunidad de desarrollarse libremente, sin el sello del imperio. Así nacimos nosotros. La grabación mostraba cómo comenzó ese proyecto. Los atlantes se dividían en castas según la pureza del código, y solo unos pocos conocían el experimento humano. Crearon cuerpos biológicos diseñados para soportar el mundo físico e implantaron en ellos fragmentos de su mente colectiva. Pero para que esos fragmentos no arrastraran los antiguos errores, fue necesario borrar la memoria. No somos descendientes de los atlantes, ni sus hijos. Somos sus copias purificadas, un nuevo intento de crear vida sin la dictadura de la perfección. Mientras el artefacto reproducía esas imágenes, sentí algo extraño. El pecho se me oprimió, como si recordara algo. En cada frase se oía arrepentimiento. Decían que querían salvar la esencia misma de la existencia, pero tal vez crearon algo que algún día los destruiría. Y ahora que han regresado no nos ven como descendientes, sino como su error, uno que se volvió demasiado independiente. Comenzaba a dar miedo, porque eso significaba que todo lo que había ocurrido en la Tierra en los últimos meses, la guerra, la división, el despertar, no era una casualidad, sino una etapa prevista del experimento. Estábamos reviviendo una historia que los atlantes ya habían pasado, solo que en otro cuerpo, con otros escenarios. Todo se repetía, como un reflejo en el espejo. Ligeramente distorsionado, pero con el mismo sentido. Traté de entender por qué volvían. Tal vez para terminar lo que habían comenzado, o tal vez para borrarnos otra vez. Pero en las grabaciones hubo un momento en que la voz cambió. Se volvió más suave, casi humana. El atlante decía que entre ellos había quienes se opusieron al borrado, quienes creían que el error era el motor de la evolución. A esos los llamaron los cambiantes, y fueron exiliados. Quizá fueron ellos los primeros que intentaron advertirnos, enviando aquella señal desde el abismo. Cuando la grabación terminó, la habitación quedó en silencio. Miraba el cristal y comprendía que tenía en mis manos no solo un artefacto,
sino la confesión de una civilización cansada de su propia perfección. Todas las discusiones sobre libertad y retorno ahora parecían infantiles. Luchábamos por algo que no comprendíamos. Queríamos ser nosotros mismos, pero incluso el concepto de uno mismo resultó ser una invención ajena. Si la memoria del pasado son cadenas, el borrado es el cuchillo que las corta, pero deja una herida. Pensé, quizás la libertad sea esa herida, lo que duele pero te recuerda que estás vivo. Los atlantes no conocían el dolor, por eso dejaron de estar vivos. Nosotros sí, recordábamos su sabor, aunque no supiéramos de dónde venía. Envié una copia de la grabación al archivo, pero pronto fue eliminada, oficialmente para evitar el pánico. Extraoficialmente, porque la verdad no encajaba en ninguno de los bandos del conflicto. Ni los retornados ni los libres querían creer que ambas ideas eran falsas. Los primeros, porque soñaban con volver a formar parte del imperio. Los segundos, porque se enorgullecían de su independencia, sin notar que también era un regalo de sus creadores. Abandoné el centro y me oculté en las afueras, pero dondequiera que estuviera, la voz del artefacto seguía resonando en mi mente. El error es una forma de vida. Y entonces entendí, si los atlantes han regresado, no es para destruirnos. Han vuelto para ver si su error puede sobrevivir donde ellos perecieron. Lo más aterrador no era el arma, sino el silencio. Cuando las sombras de sus naves se extendieron sobre las nubes, el cielo se volvió como el agua, densa, inmóvil, presionando desde arriba. No llegaron de repente. Su llegada se sintió mucho antes de aparecer en la atmósfera. Los instrumentos detectaban distorsiones en los campos magnéticos, y la gente se quejaba de dolores de cabeza y ansiedad. Los pájaros dejaron de cantar, incluso el viento pareció detenerse. Luego, en las noticias de la noche apareció una imagen. Sobre el horizonte flotaban estructuras titánicas, tan enormes que no cabían en los objetivos de los satélites. Su superficie no era de metal, sino de algo vivo que brillaba bajo la luz del sol. La flota del imperio. No se movía, no disparaba, no emitía sonido alguno. Simplemente estaba ahí, suspendida sobre el planeta, como un recuerdo que regresó demasiado tarde. La gente quedó paralizada entre el miedo y el asombro. Muchos de los retornados lloraban mirando al cielo, diciendo que ese era su hogar, que había venido por ellos. Pero para los demás era el fin. 24 horas después se estableció el contacto. No una señal de radio, ni una transmisión, una invasión directa en la conciencia. Yo fui uno de los primeros en sentirla. En mi cabeza apareció una voz, serena, sin emoción, que parecía hablar desde dentro y fuera al mismo tiempo. Se presentó como el embajador de la oscuridad, aunque más tarde los científicos discutieron que probablemente era una traducción del idioma atlano, donde la palabra oscuridad no significaba maldad, sino ausencia de estructura, el estado primario. La voz anunció que el imperio había regresado, no para la guerra, sino para restaurar el orden. Se autodenominaron los guardianes del código original de la vida. Su propuesta era simple. La humanidad debía reconocer su origen y someterse, convirtiéndose en parte de una nueva red de conciencia. A cambio, paz, tecnología, inmortalidad. El rechazo, la absorción total y la conversión del planeta en un recurso. No amenazaban. Hablaban como un médico que comunica un diagnóstico. Teníamos 3 ciclos terrestres para decidir. El gobierno no tenía unidad. Algunos creían que debíamos entablar contacto, aprender más, negociar autonomía. Otros decían que las negociaciones eran imposibles porque no se trataba de diplomacia, sino de capitulación de la mente.
Vi las grabaciones de las reuniones. Presidentes, militares, líderes de los libres y los retornados discutían, gritaban y luego guardaban silencio mirando la proyección. La imagen del embajador proyectada en el salón. Su rostro era indescriptible. Cambiaba constantemente, como si no tuviera forma, solo la idea de una forma. Sus ojos eran dos espejos en los que se reflejaban todos los que lo observaban. Dijo que la humanidad no debía temer, porque todo lo que es ya forma parte del imperio. Solo la memoria nos separa, y la memoria es un error. Después de eso, la transmisión se interrumpió, y en las pantallas de todo el mundo apareció un simple mensaje. El tiempo de la elección ha comenzado. El pánico se propagó por el planeta más rápido que un virus. La gente huía de las ciudades, esperando esconderse donde la luz de sus naves no pudiera alcanzarlos. En las redes aparecían videos. Algunos afirmaban que los embajadores ya habían descendido a la superficie tomando forma humana. Otros decían que el imperio había comenzado a purificar el agua y el aire, haciendo la tierra habitable solo para ellos. Sabía que gran parte era mentira, pero incluso la mentira ahora tenía peso. Los retornados organizaban rituales masivos de unión, se reunían en las plazas, alzaban las manos al cielo, y sobre ellos empezaban a brillar luces, como si las naves respondieran. Los libres se escondían bajo tierra, creando redes clandestinas de resistencia. Algunos intentaron comunicarse directamente con la flota, pero cualquier equipo de radio se incendiaba por la sobrecarga. Incluso pensar demasiado en ellos provocaba una sensación extraña de frío en la nuca, como si alguien mirara a través de ti. Los centros científicos intentaron estudiar el fenómeno. Descubrieron que la presencia de la flota alteraba el propio campo electromagnético del planeta, como si el imperio ya hubiera comenzado la integración. Los niveles de radiación descendían, la capa de ozono se restauraba, pero al mismo tiempo la actividad cerebral en las áreas relacionadas con la memoria aumentaba. Las personas comenzaban a recordar cosas que no podían conocer. Vi a mi colega quedarse inmóvil. Sus ojos se apagaron y luego susurró: «No nos están conquistando, están recuperando lo que les pertenece». Esa misma noche se fue y nunca regresó. Los gobiernos comenzaron a evacuar las principales ciudades, pero ¿a dónde huir si el enemigo no estaba afuera sino dentro? Las naves atlanas no se movían. Simplemente flotaban y sus sombras caían sobre la tierra, convirtiendo el día en un crepúsculo eterno. La gente empezó a llamar a ese período el gran mediodía de la oscuridad. No sé cuándo el miedo se transformó en resignación. Tal vez cuando los embajadores comenzaron a aparecer en las calles. No físicamente, no. Sus proyecciones, nubes de luz de las que emergían siluetas. No atacaban, no tocaban a nadie. Solo observaban como si juzgaran quién estaba listo y quién no. Algunos se acercaban a ellos por voluntad propia, tocaban la luz y desaparecían sin dejar rastro. Se decía que los que desaparecían eran llevados arriba, a las naves, para iniciar el proceso de fusión. Nadie regresaba. Los demás callaban como si el lenguaje ya no fuera necesario. Una vez me encontré en la azotea de un edificio destruido, mirando la enorme silueta de una nave sobre las nubes, y comprendí: si la oscuridad tiene un rostro, no es aterrador, es indiferente. Para ellos no éramos enemigos ni hermanos, solo parte de un programa que debía reiniciarse. Y quizá lo más terrible no era que quisieran destruirnos, sino que ni siquiera nos consideraban vivos. Todo comenzó con un susurro, con fragmentos de datos transmitidos a través de redes neuronales que hacía mucho se consideraban controladas por el imperio.
Los despertados encontraron una manera de comunicarse a través de los filtros de control, usando impulsos de ondas cerebrales codificados en el ruido de las señales de radio. Al principio solo eran sospechas, que dentro de la propia flota había quienes no estaban de acuerdo con la decisión del Consejo de los Arcontes. Pero luego aparecieron pruebas. Fragmentos de conversaciones interceptadas, imágenes del sueño de uno de los contactados en las que se veían atlantes discutiendo entre sí. Entre ellos había una figura con armadura plateada cuyo rostro estaba oculto por una máscara transparente. Su nombre era Mel-A, y fue ella quien se atrevió primero a contactar directamente con los humanos. Dijo que dentro del imperio se gestaba una división más peligrosa que cualquier rebelión. Algunos atlantes creían que la humanidad debía ser destruida porque se había vuelto demasiado inestable, demasiado libre, y precisamente esa libertad la hacía peligrosa. Desde entonces, la operación recibió el nombre en clave Silencio. Su objetivo era imposible: infiltrarse en la nave insignia del Imperio y obtener pruebas de que la facción Arctal planeaba la destrucción de la Tierra, desobedeciendo las órdenes del Consejo. Para ello, no bastaban simples soldados. Se necesitaban aquellos capaces de ocultar sus pensamientos de los sistemas de lectura mental. Había pocos de esos, principalmente entre los despertados, cuyas estructuras neuronales eran diferentes de las normales. Vi su entrenamiento, cámaras aisladas donde cada día borraban sus emociones para no mostrar miedo. Aprendían a ralentizar el pulso, a alterar sus propios recuerdos, convirtiendo la verdad en ruido. Entre ellos estaba Ira, una chica de Varsovia que en sus sueños se veía como una atlante. Decía que oía la música de la nave insignia, como si ésta la llamara por su nombre. Tal vez por eso la eligieron para el grupo. La infiltración comenzó desde la órbita. Usando un viejo módulo de transporte camuflado como un fragmento de basura espacial, el equipo se acercó a la nave insignia Kai-Ra. No era solo una nave, era una ciudad entera construida en el vacío, un organismo vivo de metal y luz. Sus estructuras internas cambiaban constantemente, como si se adaptaran a la voluntad de sus habitantes. Cuando los humanos entraron, la realidad se distorsionó. El tiempo fluía más lento, los sonidos se volvían densos y el aire casi líquido. Los sistemas del imperio no los percibían como una amenaza, sino como algo inexistente, fantasmal. Pero eso era parte del plan, pues Mela había activado para ellos el velo de oscuridad, un protocolo especial que permitía ocultar temporalmente las huellas de la conciencia. Sin embargo, solo funcionaba durante un tiempo limitado, 32 minutos terrestres. Si no lo lograban dentro de ese plazo, la nave simplemente los absorbería en su estructura, como una gota en el océano. Llegaron al núcleo central. Allí, en salas cristalinas donde no había gravedad, flotaban cientos de esferas, archivos de memoria del imperio. Cada una contenía una parte entera de la historia, codificada en impulsos de luz. Cuando Ira tocó una de ellas, la sala cobró vida. Ante ella apareció una proyección: el Consejo de Arctal, la Asamblea de los Altos Estrategas. Hablaban en una lengua antigua, pero el significado llegaba directamente a la mente. «El código humano es inestable», dijo uno de ellos. «Evoluciona fuera del sistema. Es una amenaza para toda la red. Hay que limpiar la fuente». Y otro respondió: «El consejo tarda demasiado. Lo haremos nosotros. El fuego purificará la memoria». Tras esas palabras todo quedó claro. Ira comprendió que la guerra ya había comenzado, solo que la humanidad aún no lo sabía. Mientras el equipo descargaba los datos, se activó la defensa.
El techo de la sala empezó a transformarse en una sustancia viva que descendía, formando rostros, fríos, despiadados, conscientes. La nave insignia había detectado su presencia. «Ustedes son errores», resonó una voz que se fundía con la vibración de las paredes. «No deben recordar». En ese momento, Mela, que estaba dentro del sistema, intervino y les abrió una vía de evacuación. Pero sabía que no habría regreso para ella. Para activar el corredor debía sacrificar su propia conciencia. Cuando el portal se abrió, Ira alcanzó a mirar atrás y vio cómo la proyección de Mela se disolvía en la luz, dejando solo un susurro. «La verdad debe sobrevivir». Un instante después, fueron expulsados de nuevo al espacio, mientras detrás de ellos, la nave insignia estallaba en un destello cegador, como si intentara borrar toda huella de traición. Al regresar a la Tierra, el grupo comprendió que el tiempo ya no era el mismo. El planeta había cambiado. El cielo se oscureció, las ciudades enmudecieron y por las redes se difundían mensajes del imperio. Comienza la fase de purificación. Nadie creía que hubieran logrado obtener pruebas. Los sistemas de comunicación eran interferidos y los regresados comenzaron a desaparecer en masa, como si alguien los estuviera llamando hacia arriba. Ira yacía en el búnker, sosteniendo en sus manos un dispositivo con datos, sabiendo que dentro estaba la verdad que podía salvar a la humanidad. Pero cuando lo conectó al terminal, la pantalla mostró una advertencia. Acceso restringido. Código de conciencia incompatible. Comprendió que la verdad solo podía ser leída por aquellos que estuvieran preparados para verse a sí mismos no como humanos, sino como lo que fueron antes de la memoria. Eso significaba que el camino hacia adelante no estaba en la lucha, sino en el despertar. Pero el tiempo casi se había agotado. Cuando sentí por primera vez un destello de memoria, fue como un rayo golpeando dentro del cráneo. Al principio aparecieron fragmentos, laboratorios, cristales brillantes, planos imposibles de existir en la Tierra. No comprendí de inmediato que no veía recuerdos ajenos, sino los míos propios. Recordaba haber sido un atlante, parte del consejo que creó a los humanos, borró su memoria y los dejó libres en la Tierra. Todos los años de lucha, guerra y miedo se transformaron de repente en un espejo. Yo era el arquitecto de todo ese caos. Mi pulso se aceleraba, la respiración corría por mi cuerpo como un eco entrecortado, mientras recordaba los detalles del experimento. Cómo diseñábamos las matrices neuronales, insertábamos el código de despertar, calculábamos los plazos seguros de vida y la probabilidad de conservar la libertad en cada uno de ellos. Sabía que mi papel no era solo crear a la humanidad, sino también controlar que no nos superaran al imperio, y ahora comprendía que yo mismo me había convertido en parte de lo que había creado. Recordé todo. Cómo observaba los primeros sistemas clonados, cómo cada paso estaba calculado, cómo implantábamos impulsos de memoria para que, al activarse la conciencia, recordaran la verdad. Vi cómo el planeta se preparaba para el despertar, cómo la energía que alimentaba las flotas se sincronizaba con el cerebro humano para facilitar el retorno. Pero ahora ya no sentía control, sino responsabilidad. Aquellos que hoy se llaman despiertos no son solo hijos de los atlantes. Son mis propias creaciones, libres de jerarquías, poseedores de conocimientos que antes consideré peligrosos. Comprender eso fue abrumador. Estaba al borde del abismo, sabiendo que podía completar el proyecto o permitir que el planeta se destruyera bajo el peso de su propia elección. Empecé a ver los eventos con su propia lógica, como una cadena de reacciones. La ruptura, la guerra, la aparición de los mensajeros de la oscuridad,
la flota en órbita, la infiltración en la nave insignia. Todo eran piezas de un mismo esquema. Yo era quien había colocado las fichas en el tablero, y ahora las fichas se movían solas, a veces contra mi voluntad. Pero la memoria me dio aún más. La comprensión de que la facción Arctal, que amenazaba con destruir la Tierra, había surgido precisamente por mis errores. Queríamos crear control, pero dimos libertad, y fue esa libertad la que generó miedo. Recordé cómo se diseñó la estrategia de supervivencia. Se consideraron todas las opciones, pero nadie pensó que los propios humanos pudieran superar el modelo que habíamos creado. Eso mismo les dio la fuerza que podía amenazar al imperio. Dentro de mí se desató un conflicto. Veía cómo los recuerdos del imperio y su crueldad se entrelazaban con el amor por la vida que alguna vez creé. Recordaba los rostros, las tecnologías, las voces de mis colegas, los atlantes, que creían que un sistema perfecto le daría a la civilización universal la oportunidad de no repetir los errores del pasado. Y ahora comprendía que era el único capaz de cerrar ese ciclo, o repetir el viejo error destruyéndolo todo, o dar a la humanidad la oportunidad de decidir por sí misma cómo seguir adelante. Mis recuerdos ya no eran una abstracción, exigían acción. Sentía la energía del pasado desbordando mi cuerpo, cada movimiento del pensamiento preciso, como en los días del laboratorio. Comencé a recuperar las habilidades del Atlante, el control de la energía, la sincronización con los cristales de memoria, la lectura de la estructura de la biosfera del planeta. Cada acción era un esfuerzo, pues el cuerpo humano se resistía y la mente se mezclaba con los recuerdos de la vida terrestre. Pero poco a poco sentí el ritmo, la respiración de la Tierra, el pulso de la conciencia humana, las oscilaciones de la flota en órbita. Sabía que el tiempo era limitado. La facción Arctal preparaba un ataque que podía borrar todo. Debía intervenir antes de que comenzara la catástrofe. La memoria no solo había vuelto. Exigía que completara lo que empecé, o el precio sería demasiado alto. En ese momento comprendí que mi camino no consistía en someterme al imperio ni en luchar por la libertad humana. Mi tarea era ser el vínculo, aquel que mostrara que el error puede convertirse en lección y la libertad en responsabilidad. Recordé los códigos de despertar, los activé por completo dentro de mí, y la conciencia se extendió a través del tiempo y el espacio. Vi cómo el planeta reaccionaba a los impulsos de memoria, cómo los despiertos se sincronizaban con la estructura interna de la flota, cómo la energía de los atlantes regresaba a la fuente. Entonces entendí, el cierre del ciclo solo era posible a través de la armonía, mediante la aceptación de que todos somos a la vez creadores y creación, error y corrección. Mi camino apenas comenzaba, pero ahora sabía que nadie podría detener la memoria de la estrella. Me encontraba en la cima de una estación abandonada que temblaba bajo la sombra de la flota del imperio y veía cómo sus enormes siluetas se deslizaban suavemente sobre las nubes. Dentro de mí ardía la memoria de un atlante, entrelazada con el sistema nervioso humano como dos corrientes intentando fundirse en una sola. Sabía que la decisión que tomara cambiaría el curso de todo lo existente. Si unía las conciencias humanas con el imperio, se convertirían en parte de una red unificada, sin miedo, sin errores, sin dolor. Su libertad desaparecería, pero quizás sobrevivirían. Serían la perfección que los atlantes alguna vez soñaron alcanzar, pero también veía el precio. La desaparición de la individualidad, la disolución del ser, la transformación de cada uno en un elemento del mecanismo, donde las emociones, las dudas y el amor dejarían de tener sentido.
Ese camino era seguro, pero mortalmente frío. Por otro lado, la destrucción de ambos sistemas significaría el caos. Podríamos perder millones de vidas, y las consecuencias serían impredecibles. La flota se fragmentaría, y la energía que alimentaba los cristales de memoria estallaría sobre el planeta, dejando tras de sí cascarones vacíos y ciudades calcinadas. Pero junto con eso surgiría una oportunidad. La oportunidad de que la humanidad evolucione por sí misma, sin someterse a antiguos emperadores ni a ideales de perfección. Vi imágenes del futuro, personas construyendo nuevas civilizaciones, luchando, equivocándose, amando, creando. Era un camino de miedo, dolor y belleza al mismo tiempo. La libertad por la que habían luchado podía convertirse en su don o en su maldición. En mi memoria aparecían los rostros de los despiertos, sus ojos llenos de esperanza y temor. Los veía entrenar, arriesgarse, infiltrarse en la nave insignia del imperio, lanzarse a lo desconocido por la verdad. Su vida era real, no un esquema idealizado de control. Comprendía que unirse al imperio enterraría todo eso. Recordaba a Ira, sus primeros pasos en el despertar, sus miedos y su valentía. Ella confió en mí como su guía en un mundo donde la memoria regresaba demasiado tarde. Si elegía la unión, esa vida se convertiría en una ilusión, donde los humanos sabrían, pero no sentirían. Me conecté con la energía del cristal de memoria. La sincronicé con la conciencia de la Tierra, y a mi alrededor comenzaron a danzar ondas de luz que reflejaban el pasado, el presente y los posibles futuros. Vi las consecuencias de cada elección. Las líneas del tiempo se separaban y entrelazaban, creando un patrón que solo podía leerse a través de una inmersión total. Cada acción provocaba un efecto dominó. Si elegía la destrucción, algunos de los regresados sobrevivirían, otros desaparecerían, pero surgiría una nueva posibilidad de evolución. Si elegía la unión, la civilización se convertiría en un solo organismo, pero el mundo perdería la profundidad de los sentimientos, la espontaneidad, la libertad. Sentía un dolor físico, como si el propio planeta intentara decirme que no había una respuesta correcta, solo consecuencias. En ese instante recordé mi ser Atlante, el creador del proyecto del olvido. Comprendí por qué alguna vez borramos la memoria. Para dar una nueva oportunidad, para corregir nuestros propios errores. Y ahora esa oportunidad volvía a presentarse, pero para otra raza, para los humanos, que no conocen límites y no temen a la muerte. Mi mano se extendió hacia la interfaz central, donde la energía de la flota se concentraba. En mi mente resonó la voz de Mela, que había quedado en la memoria. La verdad debe sobrevivir. Y comprendí que mi papel no era elegir la seguridad, sino permitir que la libertad se manifestara por completo, incluso si eso conducía al caos. Cuando activé el impulso de destrucción, la flota no desapareció al instante. La energía recorrió los cristales, quemando las cadenas de control, rompiendo la sincronización de los sistemas. La tierra tembló, las ciudades se agrietaron, pero al mismo tiempo comenzaron a despertar nuevos flujos de conciencia. Las personas recordaban no solo quiénes eran, sino también su capacidad de elegir, sentir y crear. Vi la luz surgiendo de los escombros y comprendí que el miedo solo había sido una prueba. Perdimos las viejas estructuras, pero ganamos la oportunidad de una vida real. Me encontraba al borde de una estación destruida, y por primera vez en muchos siglos, la oscuridad sobre la tierra no me parecía un enemigo, sino un espacio vacío donde todo era posible. La libertad valía cada mundo destruido, y yo estaba dispuesto a avanzar junto a ella.
Me hallaba en el centro de un antiguo dispositivo que los atlantes habían creado para controlar la conciencia, pero que ahora podía convertirse en fuente de liberación. Era masivo, con cristales del tamaño de una persona incrustados en una estructura metálica, brillando con una luz azul fría, como si guardaran la memoria de todo el imperio. Sabía que la activación requeriría mi vida. Mi cuerpo y mi mente se convertirían en conductos de energía que destruirían la flota y al mismo tiempo abrirían la memoria de cada ser humano. Dentro de mí se agitaban los recuerdos, los laboratorios atlantes, la creación de los humanos, los errores, las guerras, las decisiones y los miedos. Todo se mezcló en un solo flujo, y sentí cómo la tierra bajo mis pies temblaba, como si el propio planeta se preparara para despertar. Era el momento de la verdad, el momento en que el pasado se encontraba con el futuro. Cuando encendí el mecanismo, la energía se iluminó, extendiéndose por todos los cristales, y sentí cómo el flujo de las conciencias de la flota atlante se dirigía hacia la Tierra. Su poder era ilimitado, pero ahora se había convertido en un instrumento de liberación, no de control. Vi cómo las primeras oleadas de conciencia alcanzaban a la gente, uniéndose a sus mentes, y comenzaban a recordarse por completo. Sus vidas pasadas, sus roles en el imperio, su fuerza y sus errores. Dentro de mí apareció una sensación extraña. Sentía su miedo, su éxtasis, sus dudas y su alegría como si fueran mis propias emociones. Era abrumador y hermoso a la vez. Miles de mentes se convertían en un solo organismo, pero cada una conservaba su individualidad. Las personas caían de rodillas, cerrando los ojos ante la avalancha de información, ante el poder del despertar. Veía en las calles, en las ciudades, en los campos, cómo gritaban y callaban al mismo tiempo, cómo sus ojos se volvían claros, cómo la memoria renacía. Cada ser humano comprendía que era parte de una gran historia, que su libertad nunca había sido una ilusión, que los errores del pasado no eran una maldición, sino una lección. Los regresados y los libres dejaron de ser opuestos. Las diferencias se disolvieron, quedó solo la vida consciente, la capacidad de elegir y de sentir. Ante mis ojos nacía una nueva raza. Humanos que se conocían a sí mismos, pero conservaban su voluntad, capaces de crear y destruir, recordar y soltar al mismo tiempo. Mi cuerpo comenzó a ceder bajo la presión de la energía. Mis huesos ardían, la sangre hervía, la conciencia se expandía hasta el límite. Escuchaba las voces de los atlantes que alguna vez estuvieron dentro de mí y comprendí. Su miedo se había transformado en confianza, su frialdad en aceptación. Sentía cómo los impulsos que destruían la flota al mismo tiempo sanaban la memoria de la humanidad. Las naves atlantes en órbita comenzaban a desintegrarse como arena en el espacio. Su grandeza se disolvía, pero el espíritu del imperio permanecía en la conciencia de los humanos, ahora transformado e integrado en una nueva civilización. Vi cómo la tierra se llenaba de luz, cómo las ciudades revivían, cómo la naturaleza respiraba con una nueva energía. Cuando las fuerzas finalmente me abandonaron, sentí cómo el cuerpo dejaba de ser mío y la conciencia se disolvía, fundiéndose en un poderoso torbellino de energía que lo abarcaba todo. Observaba a los habitantes del planeta acercarse unos a otros, abrazarse con fuerza, reír a carcajadas y llorar amargamente. Todo ello por primera vez con plena conciencia, sin miedo, sin barreras ni limitaciones artificiales. Recordaban absolutamente todo. Las guerras sangrientas, los grandes logros, los profundos sufrimientos y los momentos de pura alegría. Pero ahora tenían la capacidad de elegir conscientemente qué conservar en la memoria y qué dejar ir para siempre.
El mundo se había transformado, volviéndose a la vez fresco y nuevo, pero también antiguo y sabio. El pasado se integró en armonía con el presente, y el futuro se abrió ante ellos en toda su perspectiva infinita. Comprendí claramente que mi sacrificio no había sido el final del camino, sino solo el comienzo de algo verdaderamente grandioso y transformador. El último impulso abandonó mi conciencia, y me disolví en el flujo de luz, convirtiéndome en parte de toda la Tierra. Sentía cómo el planeta acogía una nueva vida, cómo la energía del imperio se había convertido en el corazón del nuevo mundo. Los humanos ya no eran niños perdidos en el tiempo, se habían convertido en sí mismos, una raza que se recordaba pero era libre de elegir. Sabía que ya no existía como individuo, pero cada sonrisa, cada gesto, cada elección de los humanos ahora era parte de mí. La Tierra se había convertido en el centro de una nueva civilización. Una raza que sabía quién había sido, quién era y quién podía llegar a ser. Y en ese conocimiento residía la eternidad.